Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por el privilegio que nos das de acercarnos libremente a tu palabra, Señor, para escuchar tu consejo, Dios. Y te rogamos, Señor, que nos des de tu Santo Espíritu, Señor, para que no solo podamos entender, Señor, lo que tú quieres hablarnos, Dios, sino que podamos ponerlo por obra, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Lamentaciones, capítulo 2, hermanos. El libro de Lamentaciones es atribuido generalmente a Jeremías. Es un libro poético que contiene 5 poemas de luto por la conquista de Jerusalén y el reino de Judá. Este tipo de poesía fúnebre era muy común en la antigüedad, en el cercano oriente, o sea, que no es raro que el autor, como ya decía, muy probablemente Jeremías, siga con esta tradición literaria, cuando justamente se lamentó por la destrucción de Jerusalén y la desolación de Judá en el año 586 después del cautiverio babilónico. Está escrito como un acróstico, o sea, cada versículo comienza con las iniciales del alfabeto hebreo, y como libro poético vamos a encontrar muchas metáforas y muchas cosas figuradas. Este libro es un recordatorio del dolor de los israelitas que sobrevivieron a esta disciplina de Dios, ¿no? Y justamente va dirigido a ellos. Hermanos, los exiliados necesitan llorar, necesitan lamentarse de su pecado, necesitan arrepentimiento. El pueblo había desobedecido a Dios, habían adorado ídolos y se habían vuelto rebeldes sin querer arrepentirse. Nos decía el pastor Josué que en este libro vamos a ver a Jeremías luchando de alguna manera contra la forma en cómo Dios está tratando con su pueblo. Y es muy duro, la verdad es que es muy duro. Los poemas de lamento que encontramos aquí no son los únicos que están en la Biblia. También en algunos salmos encontramos estos poemas de lamento. Por citar algunos, Salmo 10, Salmo 63, 69, Salmo 74, son algunos de estos poemas, canciones que contienen lamentos, ¿no? Los poemas de lamento son básicamente eso, palabras de dolor dirigidas a Dios. Son una protesta, una forma de procesar las emociones. Y además estos poemas nos hacen cuestionar el carácter y las promesas del Señor. Y sí, justamente en la Biblia encontramos palabras llenas de dolor. Es más, hasta encontramos un libro de lamentos, ¿no? Dice el comentarista John Trapp acerca de Gregorio Nacianceno: cada vez que leo las lamentaciones de Jeremías, me falla la voz y me inundan las lágrimas. La miseria de esa pobre gente viene a mi vista, por así decirlo, y mi corazón se ve muy afectado y afligido. Y justamente es lo que vamos a considerar. Lo que vamos a considerar pues no es algo bonito, justamente son lamentos. Son lamentos, ¿no? La semana pasada vimos la desolación de Jerusalén. Jerusalén, quedó destruida. Y vemos en esto las consecuencias del pecado. Mis hermanos, no pensemos que si pecamos no va a haber consecuencias. El pecado siempre va a traer consecuencias a nuestra vida. Y justamente vamos a iniciar en el capítulo 2, en esta sección que a nadie le gusta, esta sección que dice: no me gusta decir te lo dije, pero te lo dije, ¿no? Así es que por favor acompáñenme a Jeremías, a Lamentaciones 2, desde el versículo 1. Creo que había dicho Jeremías, ¿verdad? No, Lamentaciones 2, en el versículo 1. Dice el texto: ¿cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel, y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Aquí Sión es representada como una mujer con un velo que Dios cubre y que no se ve su belleza. Pero ojo, este velo puede ocultar a Dios de los hombres, pero nunca a los hombres del Señor, ¿no? Dios desde el cielo destruyó Jerusalén y fue derribada y no quedó absolutamente nada. Muchas veces leemos en la Biblia que la tierra es el estrado de los pies del Señor. Por ejemplo, ahí en Isaías 66:1, en Mateo 5:35, en Hechos 7:49. Pero aquí, en esta frase,
del versículo 1, no se acordó del estrado de sus pies, se entiende que habla del templo. Está hablando del templo, llamado el estrado de los pies de Dios. Mírenme, acompáñenme a Primero de Crónicas, por favor. Primero de Crónicas, en el capítulo 28, en el versículo 2. Primero de Crónicas 28:2. Y dice el texto: Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: Oídme, hermanos míos y pueblo mío, yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová, y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había preparado todo para edificar. Entonces se está refiriendo más bien a esto. Jerusalén era bella para Dios, pero no porque fuera una ciudad hermosa, sino porque en Jerusalén estaba el templo y por tanto era el centro de la adoración y de la comunión con Dios, ¿no? Y justo ahí vino la disciplina del Señor. Todo lo bello de Jerusalén, Dios lo ha destruido, lo ha derribado. No pasó por alto ni siquiera el templo. ¿Se dan cuenta? Y esto se nos dice ahí, Dios lo ha hecho. No han sido los babilonios, hermanos, ¿no? Ellos solamente fueron instrumentos que Dios usó para llevar a cabo esta disciplina. Y así pasa cuando pecamos, ¿no? Lo más bello que teníamos, lo perdemos, ¿no? ¿Y qué es lo más bello que tiene un cristiano? Pues nuestra comunión con Dios, ¿no? Y el pecado rompe, bloquea, obscurece nuestra comunión con el Señor, ¿no? Hermanos, cuando pecamos se rompe nuestra comunión con el Señor. No puede haber una relación entre el pecado y Dios, ¿no? Estos no pueden relacionarse, ¿no? Es más fácil que se unan el agua y el aceite. Dice la palabra: apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre del Señor, ¿no? Y la pregunta es: ¿el pecado te ha apartado de Dios, hermano? ¿Estás pecando? Si el Señor ya te ha dicho, deja eso, y ahora estás padeciendo la disciplina de Dios, ¿no? ¿Sabes? Dios no te ha desechado. El Señor no te ha desechado, ¿no? Dios, como un Padre amoroso, nos disciplina, no nos desecha. Pero tú que no has recibido la disciplina del Señor, la pregunta es: ¿hasta cuándo te vas a arrepentir? ¿Hasta qué punto vas a dejar eso que Dios te ha dicho claramente que tienes que dejar? El Señor es lento para la ira y grande en misericordia, ¿no? La disciplina del Señor, aunque es lenta y paciente, mi hermano, llegará. Viene y confiesa tu pecado. ¿Sabes? Todos los pecados, Cristo los ha pagado en la cruz del Calvario, ¿no? El pecado realmente ya no es el problema. El problema es nuestra obstinación a no arrepentirnos. Dice Primera de Juan 1:9, ¿no? Los que están cursando navegantes seguramente lo saben de memoria. Dice Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿no? Y ahí está la promesa. Ahí está la promesa. Ahora sí que la pregunta es: ¿hasta cuándo nos vamos a arrepentir? ¿Hasta cuándo? Vean lo que pasó. Dice en el versículo 2, dice el Señor: destruyó el Señor y no perdonó. Hermanos, se llegó el día, llegó la ira de Dios. No esperemos que llegue la ira de Dios. Ven a su gracia hoy, ven a su misericordia. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob. El Señor destruyó las viviendas de Jerusalén, ¿no? Eso quiere decir. Echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá, humilló al reino y a sus príncipes. ¿Cuál era la condición moral de estos príncipes de que habla el texto? Leemos, por ejemplo, en Jeremías 7:8. ¿No? Jeremías 7:8 dice: He aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira, que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal, y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Leíamos en Jeremías 52 cómo fue llevado Sedequías a Babilonia,
ciego y en cadenas, antes de que viera morir a sus hijos. Dice el versículo 3, cortó con el ardor de su ira todo el poderío de Israel. Israel se quedó totalmente indefenso, hermanos. Y así nos pasa a nosotros por el pecado. Nos quedamos indefensos, a merced del pecado. Ellos no tenían recursos para defenderse. Quedaron tan débiles que no podían levantar sus manos para defenderse. No tenían alimento, ¿recuerdan? ¿Dónde está Egipto? ¿Dónde están esas naciones que los iban a ayudar? ¿Dónde quedaron sus ídolos que tanto amaban? Y la pregunta sigue siendo, ¿hasta cuándo se van y nos vamos a arrepentir de nuestro pecado? Dice ahí, continúa el texto, retiró de él su diestra frente al enemigo. O sea, Dios les retiró su protección y su providencia y ahora están a merced del enemigo. ¿Recuerdan en Jeremías leímos que los falsos profetas de Judá decían, no se preocupen, Dios nos va a proteger? Hermanos, no caminemos al lado contrario de la voluntad de Dios. No caminemos, no demos un paso. Dice al final del versículo 3, y se encendió en Jacob como llama de fuego que ha devorado alrededor. Versículo 4, entesó su arco como enemigo, afirmó su mano derecha como adversario y destruyó cuanto era hermoso. Jeremías vio que Dios trataba a Jerusalén como un enemigo y como un adversario. Su habilidad, su fuerza, o sea, esto habla de con su mano derecha, era contra ellos, no para ellos. Cambió todo, cambió todo. En la tienda de la hija de Sión derramó como fuego su enojo. Esto describe una gran calamidad que vino sobre ellos por su maldad. Hermanos, tenemos un Dios justo que va a juzgar el pecado, que no va a tener por inocente al culpable. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo nos vamos a arrepentir? Dice el versículo 5. El Señor llegó a ser como enemigo, destruyó a Israel, destruyó todos sus palacios, derribó sus fortalezas y multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el lamento. Lamento es quejas, ¿no? Llantos y otras muestras de aflicción. O sea, se acabó el gozo, se acabó el gozo, hermanos. Dice el versículo 6. Quitó su tienda como enramada de huerto, destruyó el lugar en donde se congregaban. En realidad ellos no estaban adorando a Dios, ¿no? No buscaban hacer la voluntad de Dios. Dice ahí, Jehová ha hecho olvidar las fiestas solemnes y los días de reposo en Sión, ¿no? Todos en ese tiempo, durante ese tiempo de las fiestas solemnes, venían para adorar a Dios, pero ya no más, se acabaron las fiestas solemnes, ¿no? Dice, continúa el texto, y en el ardor de su ira ha desechado al rey y al sacerdote. Versículo 7, desechó el Señor su altar, menospreció su santuario, ¿no? Y aquí hace referencia al templo como un santuario, ¿no? Tal como a veces hace referencia al tabernáculo como un templo, ¿no? A veces, o sea, eran simplemente varias formas de describir la casa de Dios. Las fiestas solemnes, los días de reposo, ya nos observaron, ¿no? Su altar fue desechado, su santuario fue menospreciado, los muros de sus palacios fueron entregados en mano del enemigo. ¿Hasta cuándo vamos a arrepentirnos? Dice el texto, continúa el texto, ha entregado en mano del enemigo los muros de sus palacios, ¿no? Hablando de la ciudad. Hicieron resonar su voz en la casa de Jehová como en día de fiesta, ¿no? Imagínense esto, Dios permitió que entraran en el templo y lo profanaran gente pagana, ¿no? El lugar donde estaba la presencia de Dios y el lugar santo, ¿no? El sonido de gritos y ruidos y conmoción que era común en los días de las fiestas solemnes, ahora oían el sonido de los enemigos que sometían a la ciudad, ¿no? Qué terrible. Dice el versículo 8, Jehová determinó destruir el muro de la hija de Sión, ¿no? Y esto ya lo tenía Dios determinado. La ciudad fue sitiada 1 año y medio, nadie podía entrar ni salir. Imagínense cuántas ganas tenían los soldados babilonios de destruir Jerusalén. El muro de Jerusalén era su seguridad, ¿no? Una vez destruido el muro, la ciudad fue presa de todos. Dios determinó destruir
y el propósito se cumplió en Lamentaciones 2:17, que justamente lo vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Dice ahí, extendió el cordel, ¿no? El cordel es un instrumento para medir, ¿no? Dios estaba midiendo la destrucción de ellos, ¿no? Así como un constructor medía los niveles del proceso de construcción cuidadosamente, Dios había sido igualmente preciso en el trabajo de demolición. Terrible, ¿no? Dice ahí, no retrajo su mano de la destrucción, hizo pues que se lamentara el antemuro y el muro. Fueron desolados juntamente. Sus puertas fueron echadas por tierra. Destruyó y quebrantó sus cerrojos, ¿no? O sea, imagínense, se siente feo cuando estamos viendo una película y el villano que está tratando de forzar la chapa de la llave de la puerta logra entrar, ¿no? Logra girar la perilla, ¿no? Ahora sí ya no hay nada ni nadie que los proteja. Ahora ya no hay nada ni nadie que los proteja de la ira de Dios. ¿Y cómo reaccionó la gente que se había quedado y que no fue llevada al cautiverio, ¿no? Este remanente, ¿no? Al ver todo esto, pues Jeremías nos lo dice. Su rey y sus príncipes están entre las naciones donde no hay ley. O sea, la realeza y los nobles han sido llevados a Babilonia. Las instituciones gubernamentales han desaparecido. Había un desgobierno total. Y bueno, dice ahí, también continúa el texto, sus profetas tampoco hallaron visión de Jehová. Las instituciones espirituales también habían fallado. No podían dar ya ayuda, ¿no? No había sacerdotes fieles para enseñar la ley y los profetas guardaban silencio. Todo lo que ocasiona, ¿no?, la rebeldía ante Dios, ¿no? El no querer arrepentirse. ¿Sí? Dice el versículo 10. Se sentaron en tierra, callaron los ancianos de la hija de Sión. Los líderes se quedaron, estaban así de no lo puedo creer, ¿no? Y lo único que hacían era, dice ahí el texto, echaron polvo sobre sus cabezas, se ciñeron de cilicio, o sea, lloraron y se lamentaron, ¿no? Las vírgenes de Jerusalén bajaron sus cabezas a tierra, ¿no? Ya no había esperanza. Una virgen esperaba tener un esposo, esperaba tener hijos, ¿no? Y ya no estaba esa esperanza, ¿no? Se acabó el gozo, hermanos, ¿no? Posiblemente la mención de vírgenes y ancianos sea porque justamente esa es la población que quedó del remanente, ¿no?, en Jerusalén, después de que la mayoría fueron llevados a Babilonia. ¿Cómo reaccionó Jeremías ante todo esto? Dice el versículo 11. Mis ojos desfallecieron de lágrimas. ¿Alguna vez han llorado tanto que ni siquiera pueden ver, ¿no?, de tantas lágrimas que están derramando, ¿no? ¿Han escuchado esto que el mundo dice de que los hombres no lloran? Saben, la tristeza no significa que no tengamos fe ni fortaleza. El llanto no significa que no tengamos fe ni fortaleza. No hay nada de malo en el llanto, ¿no? Jesús mismo sintió tristeza y hasta lloró. Lo pueden ver ahí en Juan 11:35. ¿Cómo reaccionamos ante el pecado de alguien, hermanos? ¿Te duele el pecado de alguien? ¿Te duele tu propio pecado o te sequis? ¿O no se sequis? ¿Recuerdas lo que dijo el Señor Jesús en Mateo 5:4? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hermanos, necesitamos llorar nuestro pecado. Necesitamos un corazón sensible ante el pecado. No tomarlo X. No tomarlo X. Estamos viendo justamente las consecuencias del pueblo de Dios al no arrepentirse de su pecado. El pecado no es algo X. Continúa el texto. Se conmovieron mis entrañas, mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Y aquí está hablando de emociones, ¿no?, y sentimientos. El hígado se relaciona en la antigüedad con nuestras emociones depresivas, ¿no? Cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. Dice el versículo 12, decían a sus madres, ¿dónde está el trigo y el vino? Desfallecían como heridos en las calles de la ciudad, derramando sus almas en el regazo de sus madres.
Jeremías vio a los niños caer al suelo como si hubieran sido atravesados por una flecha. Se derrumbaron mientras derramaban sus almas en el regazo de sus madres. Imagínense esto, qué terrible. Hermanos, Jeremías fue testigo de todo esto y nos hace recordar imágenes de niños masacrados, ¿no? Y que nosotros fuimos testigos de alguna manera, gracias a los medios de comunicación, a las redes sociales, ¿no? De todo lo que pasó en Israel, ¿no? ¿Qué tan dañino puede ser el pecado? Y podemos decir, pues es que pues fue algo muy leve, ¿no? Fue una pequeña mentira piadosa, ¿no? Aquí Jeremías es testigo de lo que causa el pecado, hermanos. Jeremías es testigo de lo que causa la obstinación al no arrepentimiento. Dice el versículo 13. ¿Qué testigo te traeré? ¿O a quién te haré semejante, hija de Jerusalén? ¿A quién te compararé para consolarte, oh Virgen, hija de Sión? Porque grande como el mar es tu quebrantamiento, ¿quién te sanará? O sea, Jeremías se encuentra incapaz de consolar a la ciudad. La ruina de Jerusalén se extiende como el mar y no se puede evitar, ¿no? ¿Te has sentido así? Devastado, sin consuelo, por tu obstinada rebeldía contra el Señor. Arrepiéntete. Dice el versículo 14. Tus profetas vieron para ti vanidad y locura. Y vanidad y locura es justamente no hacer caso a la instrucción de Dios y hacer caso a otras voces, como lo hizo la nación de Israel cuando hizo caso a otros falsos profetas, los cuales le decían, no va a pasar nada, Dios no va a hacer justicia, Dios es bueno. Hermanos, que no nos digan, que no nos cuenten, no tenemos la palabra profética más segura, tenemos la palabra de Dios. Y a esa es la que tenemos que estar atentos, a la palabra de Dios. Es lo más firme que tenemos. Continúa el texto y dice, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Versículo 15. Todos los que pasaban por el camino batieron las manos sobre ti, silbaron y movieron despectivamente sus cabezas sobre la hija de Jerusalén, diciendo, batir las manos, silbar y mover despectivamente la cabeza eran símbolos de burlas, eran símbolos de mofas, eran gestos despectivos, ¿no? ¿Y qué decían? Dice el texto, esta es la ciudad que decían de perfecta hermosura, el gozo de toda la tierra. Todos tus enemigos abrieron contra ti su boca, se burlaron y crujieron los dientes. Dijeron, devorémosla. Este era el grito triunfante de los enemigos de Jerusalén. Esperaron mucho para este día, ¿no? Y ahora estaban felices. Dice el final del 16. Ciertamente este es el día que esperábamos. Lo hemos hallado, lo hemos visto. 17. Jehová ha hecho lo que tenía determinado. Hermanos, Dios va a cumplir con lo que ha prometido. Jeremías anunció el propósito de Dios en Lamentaciones 2:8. Dice, ¿recuerdan? Jehová determinó destruir el muro de la hija de Sión, ¿no? Y saben, Dios siempre cumple sus promesas. Dice el texto, ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde tiempo antiguo. Destruyó y no perdonó, y ha hecho que el enemigo se alegre sobre ti, y enalteció el poder de tus adversarios. Dios enalteció el poder de sus adversarios a causa de la rebeldía de su pueblo, ¿no? ¿Estás ahora mismo pasando eso, hermano? Las consecuencias de tu pecado te han llegado hasta el cuello y te están literalmente ahogando. Hay una solución. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Versículo 18. El corazón de ellos clamaba al Señor, oh hija de Sión, echa lágrimas cual arroyo día y noche, no descanses ni cesen las niñas de tus ojos, ¿no? Esta era la oración burlona de los enemigos de Jerusalén. Ellos querían que Jerusalén llorara para siempre. Y dice el 19, levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él, implorando la vida de tus pequeñitos, que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles.
O sea, los enemigos de Jerusalén estaban felices al ver que la gente de la ciudad clamaba en oración, ¿no? Suplicando por sus pequeñitos que tenían hambre, que perecían de hambre. Dice el comentarista Harrison de este versículo: los niños moribundos parecen haberse arrastrado desde sus casas hasta las principales calles de la ciudad, en un desesperado, aunque vano esfuerzo por comida. Una personificación de Sión se aleja conmocionada de esta horrible escena, con una súplica desesperada a Dios. Hermanos, el pecado siempre va a afectar a aquellos que nos rodean. Y parecería que, pues, ay, qué cruel es Dios, ¿no? ¿Cómo es que Dios permitió que estos niños sufrieran? No puede ser. Pero el Señor no es cruel. Dios no es cruel. En todo caso, los padres que no se han arrepentido son los crueles. Porque siempre los más cercanos son los que sufren las consecuencias de nuestro pecado, ¿no? Y Jeremías reconoce que ha sido su responsabilidad. Y por tanto está bien lamentarse, por tanto está bien llorar. Fue su culpa, admítanlo, dice Jeremías, ¿no? Hermanos, tomemos la responsabilidad de las consecuencias de nuestro pecado, ¿no? Tomemos la responsabilidad de nuestras propias acciones, ¿no? No le echemos la culpa al Señor de las consecuencias de lo que hicimos en nuestra propia voluntad sin tomar en cuenta al Señor, ¿no? Dice el versículo 20. Y aquí vemos una oración de angustia de Judá. Dice el versículo 20. Mira, oh Jehová, y considera a quién has hecho así. ¿Han de comer las mujeres del fruto de sus entrañas, los pequeñitos a su tierno cuidado? Aquí vemos un clamor de angustia agonizante de Jerusalén. ¿Te has sentido así, hermano? En medio de una fuerte disciplina del Señor, clames y le pidas a Dios. Considera incluso esta agonía, ¿no? Considera esto, ¿no? Considera, regresando al texto, la angustia de no tener comida y a las mujeres comiéndose a sus propios hijos, ¿no? Señor, por favor, considera esto, ¿no? Espero que ninguno de los que estamos aquí o que están escuchando esto, que hemos depositado nuestra fe en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario y que hemos persistido en pecar, no lleguemos a este tipo de clamor, ¿no? ¿Hasta cuándo, mi hermano? ¿Hasta cuándo nos vamos a arrepentir? Dice el texto: han de ser muertos en el santuario del Señor el sacerdote y el profeta. Niños y viejos yacían por tierra en las calles. Mis vírgenes y mis jóvenes cayeron a espada. Mataste en el día de tu furor, degollaste, no perdonaste. Has convocado de todas partes mis temores, como en un día de solemnidad. Y en el día del furor de Jehová no hubo quien escapase ni quedase vivo. Los que crié y mantuve, mi enemigo los acabó. El tema central de ese capítulo, hermanos, creo que se puede resumir muy bien en Gálatas 6:7. Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y no hay una excepción a esta regla. Así sea el profeta, así sea el pastor, o alguien que sabe mucho de la Biblia, o alguien que es cristiano desde hace 40 años, etc. Dios no puede ser burlado. No hay acepción de personas. Continúa el texto en Gálatas 6:8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Jeremías no le atribuye la destrucción de la ciudad a Dios como si él fuera un villano, ¿no? Jeremías sabe quién destruyó la ciudad, ¿no? No fue Nabucodonosor ni Babilonia, fue el Señor y lo hizo en justicia, ¿no? Y el Señor ya se los había advertido una y otra vez, y ellos se obstinaron en no obedecer la voz de Dios, ¿no? Ahora sí que sobre aviso no hay engaño. Y Dios había sido un padre para la nación de Israel, ¿no? Que parecía decirles:
No voy a tolerar que te destruyas a ti mismo adorando otros dioses o siguiendo tu corazón, porque tu corazón es engañoso y perverso. En el momento que tú abandones mi pacto y te rebeles contra mi dirección, en ese momento yo voy a tomar cartas en el asunto. No voy a permitir que las consecuencias vengan. Y lo vemos justamente ahí en Lamentaciones 2:17, ¿no? Jehová ha hecho lo que tenía determinado, ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde tiempo antiguo. El Señor, hermanos, ha cumplido su palabra, la cual había mandado desde tiempo antiguo. En otras palabras, Dios se los había advertido desde temprano y sin cesar, ¿no? Como cuando, o así que nuestra mamá nos dice, no te subas a esa silla porque te vas a caer, ¿no? Y si te caes por no obedecer, mira que te voy a pegar. Y es lo que el Señor ha hecho, hermanos, con toda esta destrucción tan terrible, ¿no? Es el cumplimiento de lo que el Señor prometió si lo abandonamos. Pero lo notable de este capítulo es que el lamento de la ira y del juicio de Dios es un lamento que reconoce que la disciplina es una muestra del amor de Dios. Y nos encanta decir, Dios cumple sus promesas, ¿no? ¿Y saben qué? Dios, hermano, cumple sus promesas. Dios promete corregir a todo aquel que lo necesite. Ahí está la promesa. Miren, acompáñenme a Hebreos 12, por favor. Hebreos 12. Dice Hebreos 12 del 5 al 6. Bueno, Hebreos 12, desde el 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Cuál debería ser nuestra actitud, hermanos, cuando nos encontramos bajo la disciplina del Señor? Dice Hebreos 12:11, ahí mismo. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Mis hermanos, ninguna disciplina causa gozo, sino tristeza. A veces en la disciplina nos animamos y nos decimos, estamos victoriosos, ¿no? Porque estamos saliendo adelante en medio de esta disciplina, ¿no? Y la verdad es que a veces se nos olvida humillarnos y llorar nuestro pecado. Tenemos que llorar nuestro pecado. Dice en Lamentaciones 2:18, el corazón de ellos clamaba al Señor, oh hija de Sión, echa lágrimas cual arroyo día y noche. Y ahí está la exhortación, hermanos. Si estamos padeciendo, ¿no?, las consecuencias de nuestro pecado, arrepintámonos, volvamos a Dios, lloremos nuestro pecado, hermanos. No lo tomemos a la ligera, hermanos. Recuerda, el Señor no nos va a dejar. El Señor nos va a disciplinar si somos sus hijos. Pero no necesitamos tomar el pecado como algo X. Necesitamos venir al arrepentimiento a nuestro Señor. ¿Qué les parece si oramos?
Y creo que podría ser un buen momento para ponernos a cuentas con el Señor, ¿no? Entonces, vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Y Señor, te agradecemos, Padre, por tu palabra, Señor. Te agradecemos, Dios, por esta exhortación que nos has dado, Señor. Y Señor, pues nos reconocemos rebeldes, Señor. Nos reconocemos, Dios, como pecadores, Señor, que necesitan constantemente venir al trono de gracia, Señor. Que necesitan constantemente venir y clamar por perdón y por limpieza, Señor. Sabemos, Dios, que tú ya has solucionado el mayor problema que tenemos, que es el pecado en la cruz del Calvario, Señor. Pero, Señor, nos ensuciamos, Dios. Y, Señor, algunos de nosotros estamos viviendo las consecuencias de nuestro pecado, Señor. Y te agradecemos eso, Señor, porque no nos has dejado caer más hondo, Señor, sino que tú nos disciplinaste, Señor, porque somos tus hijos, Señor. Porque tú no nos desechas, Señor. Pero, Señor, te queremos rogar, Padre, y yo te quiero rogar, Dios, que si hay alguien, Señor, que está escuchando esto, Señor, y está viviendo en pecado y no se quiere arrepentir, Dios, que le muestres, Señor, cómo tú tratas con el pecado, porque tú no puedes relacionarte con el pecado. Tú eres un Dios justo, Señor. Y te rogamos, Padre, que le puedas conceder a esta persona arrepentimiento, Señor, un arrepentimiento real, Señor. Que él pueda alejarse de su pecado, Señor, y afrontar las consecuencias de su pecado, Señor. Pero, Señor, te rogamos, Señor, por esas personas, Dios, que están obstinadas, Dios, en continuar con su pecado, Señor. Por favor, que tu Espíritu Santo las convenza de, Señor, de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Y que puedan venir ellas en arrepentimiento, Señor, hacia ti, Dios. Y, Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, danos de tu Santo Espíritu, porque no está en nosotros, Señor, hacer nada de esto. Por favor, ayúdanos, Señor, a ponernos a cuentas, Dios. Necesitamos ponernos a cuentas ante ti, Señor. Cada uno de nosotros, Señor, que podamos exponer nuestro corazón abiertamente delante de ti, Señor, y que podamos llamarle pecado al pecado, Señor. Y, Señor, la promesa está ahí, Señor. Si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo, Señor, para limpiarnos y perdonarnos, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Te agradecemos, Dios, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.